El frío del otoño flotaba en el aire mientras me preparaba para la reunión familiar de esa noche. Hacía tiempo que no nos reuníamos todos, mi hijo Alex, de mi primer matrimonio, mi nuevo marido, David, y su madre, Margaret. Margaret siempre había sido una fuente de tensión en nuestra familia. Desde el momento en que conoció a Alex, estaba claro que le guardaba rencor, y ese resentimiento parecía profundizarse cada año que pasaba. Alex, un joven callado e introspectivo, había hecho todo lo posible por llevarse bien con Margaret, pero su constante desaprobación le resultaba irritante. A pesar de su comportamiento educado y su naturaleza trabajadora, ella siempre le encontraba defectos. Tenía la esperanza de que con el tiempo Margaret llegara a ver lo bueno de Alex y lo aceptara como parte de nuestra familia, pero esa esperanza se estaba desvaneciendo. Mientras ponía la mesa y preparaba la cena, no podía evitar una sensación de inquietud ante la velada que se avecinaba. La presencia de Margaret siempre traía un aire de tensión, pero creía que esta reunión familiar podría ser una oportunidad para que ella viera el verdadero lado de Alex, un lado que yo sabía que era digno de amor y aceptación. Poco podía imaginar que esta cena familiar aparentemente ordinaria desencadenaría una cadena de acontecimientos que alteraría para siempre el curso de nuestras vidas, desgarrando el tejido mismo de nuestros lazos familiares. Llegó la noche de nuestra reunión familiar y el ambiente en nuestra casa era palpablemente tenso. El olor a comida casera llenaba el ambiente, pero no podía disipar el malestar que flotaba como una pesada nube. Tenía la esperanza de que reunir a nuestra familia ayudaría a salvar la distancia entre Alex y Margaret, pero parecía que su tensa relación estaba más arraigada de lo que había imaginado. Alex, siempre dispuesto a evitar la confrontación, se había preparado mentalmente para la velada. Saludó a Margaret con una cálida sonrisa y un cortés hola, pero su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. Margaret, sentada a la cabecera de la mesa, parecía exudar un aire de superioridad, su desaprobación hacia Alex apenas velada tras sus tensas cortesías. Durante toda la comida, hubo silencios incómodos y conversaciones rebuscadas. Alex intentó entablar conversación con Margaret, contándole historias sobre su trabajo y sus aficiones, pero las respuestas de ella fueron breves y desinteresadas. Estaba claro para todos los comensales que Margaret no tenía intención de esforzarse por conocer mejor a Alex. A pesar de la tensión, intentamos seguir adelante como si todo fuera normal. Nos reímos de los chistes, intercambiamos historias y compartimos la comida. Pero bajo la superficie podía sentir la creciente división entre mi hijo y la madre de mi marido. Era una división que sabía que tendría consecuencias, pero no tenía ni idea de lo graves que serían. A medida que avanzaba la noche, no podía evitar la sensación de que algo se estaba gestando bajo la superficie, algo que haría añicos la frágil paz que intentábamos mantener desesperadamente. Poco me imaginaba que en tan solo unos días, nuestra familia se vería inmersa en una pesadilla que jamás podríamos haber previsto. En los días siguientes a nuestra tensa reunión familiar, la vida pareció volver a su ritmo normal. Alex volvió a su trabajo, mi marido David se centró en el suyo y yo intenté dejar atrás la inquietante noche. No sabía que los acontecimientos de aquella noche volverían a atormentarnos de una forma que jamás habría imaginado. Una noche, una semana después de la reunión familiar, me encontré a solas con Margaret en el salón. Era una noche tranquila y pensé que podría ser un buen momento para contarle que David y yo nos enfrentábamos a una creciente tensión económica. Creía que compartir nuestros problemas podría fomentar cierta empatía y comprensión entre nosotros, aunque nuestra relación siempre hubiera sido tensa. Mientras tomábamos el té en una habitación en penumbra, empecé a hablar con Margaret de nuestros problemas económicos. Le hablé de algunas facturas atrasadas, de gastos inesperados y del estrés que nos causaban. Esperaba que al compartir esta información personal, Margaret se diera cuenta de nuestra vulnerabilidad y nos ofreciera apoyo o, al menos, un oído comprensivo. Margaret me escuchó atentamente con una expresión ilegible. Parecía absorber cada palabra y yo creía que se preocupaba de verdad por nuestro bienestar.
No sabía que mi decisión de confiarle nuestros problemas financieros sería el catalizador de una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Sin que yo lo supiera, Margaret tenía otros motivos en mente, motivos que pronto quedarían terriblemente claros. Mientras seguía compartiendo las dificultades de nuestra familia, no me daba cuenta de que, sin saberlo, le estaba dando la munición que necesitaba para llevar a cabo un plan que amenazaría el tejido mismo de nuestra familia y pondría a mi hijo Alex en grave peligro. Los días se convirtieron en semanas tras mi sincera conversación con Margaret sobre nuestros problemas económicos. La vida seguía como siempre y yo casi había olvidado aquel momento de vulnerabilidad que compartí con ella. Pero entonces, un día, nuestro mundo se derrumbó de una manera que nunca podríamos haber previsto. Era una mañana soleada cuando oí unos golpes fuertes e insistentes en la puerta de casa. La abrí y me encontré con 2 policías de rostro severo, con sus placas brillando a la luz de la mañana. El miedo y la confusión se apoderaron de mí. Nunca imaginé que pudieran estar aquí por nosotros. Con tono solemne, uno de los agentes me informó de que tenían una orden de detención contra mi hijo Alex por fraude financiero. La conmoción y la incredulidad que me invadieron fueron abrumadoras. ¿Cómo podía mi hijo, un joven íntegro y trabajador, estar implicado en un delito tan atroz? Cuando detuvieron a Alex, pude ver la confusión y el pánico en sus ojos. Protestaba por su inocencia, pero las pruebas en su contra parecían abrumadoras. La policía afirmaba que había rastreado transacciones fraudulentas a su nombre, y estaba claro que Alex era el principal sospechoso de un importante fraude financiero. Mi marido, David, y yo nos quedamos estupefactos, intentando asimilar el giro surrealista de los acontecimientos. ¿Cómo se habían descontrolado tanto nuestras vidas en tan poco tiempo? Las acusaciones contra Alex eran como una nube negra que se cernía sobre nuestra familia, amenazando con hacer añicos nuestra sensación de seguridad y unidad. Mientras veíamos cómo las autoridades se llevaban a nuestro hijo, no pude evitar preguntarme cómo habíamos acabado en esta pesadilla. Una pesadilla que había comenzado con una conversación inocente, una conversación que, sin saberlo, había proporcionado la munición para una trama siniestra que amenazaba con enviar a Alex a la cárcel por un delito que no había cometido. Tras la detención de Alex, nuestra familia se sumió en el caos. La conmoción de las acusaciones contra él nos dejó aturdidos, pero en el fondo yo sabía que mi hijo era inocente. David y yo contratamos inmediatamente a un abogado experto en defensa para luchar contra los cargos, pero estaba claro que nos enfrentábamos a una dura batalla. A medida que profundizábamos en el caso, se hacía cada vez más evidente que algo iba mal. Las pruebas contra Alex eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, y cuanto más indagábamos, más inconsistencias y lagunas descubríamos en la acusación. Pero había una sensación persistente en el fondo de mi mente, la sospecha de que Margaret estaba involucrada de alguna manera en esta terrible experiencia. No podía quitarme de la cabeza la idea de que su presencia en nuestra reunión familiar y nuestra posterior conversación sobre nuestros problemas económicos no fueran una coincidencia. El momento de la detención de Alex era demasiado oportuno y no podía ignorar la sensación de que Margaret había participado en su incriminación. Con determinación y desesperación, empecé a profundizar en los acontecimientos que condujeron a la detención de Alex. Contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir posibles pistas que pudieran limpiar su nombre. Fue una carrera contrarreloj para reunir pruebas que demostraran la inocencia de Alex y sacar a la luz la verdad tras las falsas acusaciones. Pasamos noches enteras estudiando documentos, registros telefónicos y transacciones financieras. Nuestra familia se convirtió en un equipo dedicado a un objetivo: descubrir la verdad y garantizar que Alex no fuera encarcelado injustamente. Era una tarea abrumadora, pero nos movía la feroz determinación de proteger a nuestro hijo de un error judicial. Poco a poco empezamos a armar un rompecabezas que implicaba a alguien cercano a nosotros en la inculpación de Alex. Las pruebas empezaron a apuntar hacia Margaret, y yo no podía creer que alguien que se suponía que era de la familia pudiera ser capaz de semejante engaño y traición.
Pero la verdad se iba revelando poco a poco y sabíamos que teníamos que enfrentarnos a Margaret con lo que habíamos descubierto. El capítulo 5 marcó el punto de inflexión en nuestra batalla por limpiar el nombre de Alex, mientras nos preparábamos para enfrentarnos a la persona responsable de destrozar a nuestra familia. A medida que nuestra investigación sobre las falsas acusaciones de Alex cobraba impulso, las pruebas apuntaban cada vez más a la implicación de Margaret en su incriminación. Fue escalofriante darnos cuenta de que alguien de nuestra propia familia había orquestado este siniestro complot. Con cada prueba que descubríamos aumentaba la tensión en el seno de nuestra familia, y la urgencia por descubrir toda la verdad se hizo primordial. Contratamos a un equipo de investigadores y expertos jurídicos para que profundizaran en el caso. Revisaron registros telefónicos, documentos financieros y cualquier testigo potencial que pudiera arrojar luz sobre la verdad. Se siguieron todas las pistas y se examinaron todos los detalles, a medida que íbamos reconstruyendo una imagen condenatoria de la implicación de Margaret en las falsas acusaciones contra Alex. Un avance crucial llegó en forma de una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que descubrimos. Estos mensajes revelaban conversaciones entre Margaret y un cómplice no identificado sobre la inculpación de Alex. Fue un shock leer estos intercambios, que describían en términos fríos y calculados cómo habían creado el falso rastro de papel que conducía directamente a mi hijo. Estas revelaciones fueron un punto de inflexión en nuestra búsqueda de justicia. Armados con las pruebas que habíamos reunido, presentamos a nuestro abogado los correos electrónicos y mensajes de texto condenatorios. El abogado se quedó atónito ante el alcance de la conspiración contra Alex, e inmediatamente decidimos confrontar a Margaret con las pruebas. Enfrentarnos a ella fue una experiencia angustiosa. Nos reunimos en el despacho de nuestro abogado, donde Margaret recibió los mensajes incriminatorios y fue confrontada con su papel en la conspiración. Al principio negó con vehemencia su participación, pero a medida que los muros se cerraban a su alrededor y las pruebas se hacían insuperables, se derrumbó y confesó su papel en la incriminación de Alex. Su confesión fue escalofriante, ya que describió cómo su resentimiento hacia Alex y su ira hacia mí la habían llevado a orquestar este plan. La traición era profunda, y fue devastador ver hasta dónde podía llegar un miembro de la familia para destruir a su propia sangre. Con la confesión de Margaret de su papel en la incriminación de mi hijo Alex, toda la familia nos encontramos en una encrucijada. Fue un momento de ajuste de cuentas, en el que tuvimos que decidir cómo actuar ante esta impactante revelación. Enfrentarnos a Margaret fue un paso difícil pero necesario para garantizar que se hiciera justicia y para iniciar el proceso de cicatrización de las heridas que sus acciones habían infligido a nuestra familia. Organizamos una reunión familiar en el despacho de nuestro abogado, un encuentro tenso y sombrío en el que confrontaríamos a Margaret con las pruebas que habíamos reunido con tanto esfuerzo. La sala estaba cargada de emociones, y el peso de lo que había ocurrido flotaba en el aire. Sentados en aquella sala de conferencias en penumbra, a Margaret se le presentaron los correos electrónicos y mensajes de texto incriminatorios que detallaban su implicación en las falsas acusaciones contra Alex. Al principio negó con vehemencia cualquier delito, aferrándose a la esperanza de poder mantener su fachada de inocencia. Pero a medida que las pruebas se acumulaban y el cerco se estrechaba a su alrededor, la determinación de Margaret empezó a desmoronarse. Se derrumbó y sus lágrimas se mezclaron con el peso de la culpa y la vergüenza de sus actos. Fue un momento impactante y doloroso que ninguno de nosotros había previsto. La confesión de Margaret fue escalofriante cuando describió hasta dónde había llegado para inculpar a Alex. Su resentimiento hacia él y su ira hacia mí habían alimentado este siniestro complot. Fue desgarrador presenciar cómo un miembro de la familia admitía semejante traición, y la confianza que una vez había existido entre nosotros quedó irrevocablemente rota. Al término de la reunión, Margaret supo que su engaño había quedado al descubierto y que se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. El sistema judicial decidiría su destino y se haría justicia. Pero las cicatrices de su traición perdurarían en nuestra familia durante años.
Con la confesión de Margaret y las pruebas de su implicación en la incriminación de mi hijo Alex, el proceso judicial contra ella avanzó rápidamente. Fue detenida y acusada de su papel en las falsas acusaciones, y su destino estaba ahora en manos del sistema de justicia penal. A medida que se desarrollaba el proceso judicial, nuestra familia empezó a lidiar con las secuelas de la traición de Margaret. Para mí el sentimiento de traición era profundo. Margaret había formado parte de nuestra familia durante años, y era incomprensible pensar que pudiera albergar tanto resentimiento y rabia hacia los miembros de su propia familia. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción, pero sabía que la curación pasaba por el perdón, aunque en aquel momento me pareciera imposible. Alex también estaba profundamente afectado por la terrible experiencia. Las falsas acusaciones y su posterior detención habían hecho mella en su bienestar mental y emocional. Le costaría mucho recuperarse, pero al menos se había librado de la amenaza de ir a la cárcel que le había acechado durante tanto tiempo. Mientras continuaba el proceso judicial contra Margaret, nuestra familia se encontró ante una inesperada oportunidad de redención. Era una oportunidad para reconstruir la confianza y reparar los lazos que habían quedado dañados por sus acciones. Empezamos a asistir a sesiones de terapia familiar para superar el trauma y la traición que habíamos sufrido. Las sesiones de terapia tenían una gran carga emocional y eran difíciles, pero también nos proporcionaban un espacio seguro para expresar nuestros sentimientos e iniciar el proceso de curación. Margaret también participó en estas sesiones y quedó claro que estaba arrepentida de sus actos y del dolor que había causado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Alex, aún dolido por las acciones de Margaret pero dispuesto a perdonar, tendió una rama de olivo a su abuelastra. Creía en el poder de la redención y esperaba que Margaret pudiera encontrar un camino hacia la curación y la reconciliación. A medida que el proceso legal contra Margaret continuaba y nuestras sesiones de terapia familiar avanzaban, entramos en un periodo de reflexión y reconstrucción. El capítulo 9 fue fundamental en nuestra historia, ya que representaba nuestros esfuerzos colectivos por seguir adelante tras los tumultuosos acontecimientos que habían destrozado a nuestra familia. La confesión de Margaret había dado lugar a su condena, y estaba cumpliendo su sentencia por su papel en la incriminación de Alex. Se había hecho justicia, pero las cicatrices de su traición eran profundas. Nuestra familia había quedado destrozada y teníamos que recoger los pedazos. Reconstruir nuestra familia fue un proceso lento y arduo. La confianza se había erosionado y las heridas aún estaban frescas. Pero nos comprometimos a sanar y reparar los lazos rotos que una vez nos unieron. Las sesiones de terapia familiar siguieron siendo una parte fundamental de nuestro viaje. Estas sesiones nos proporcionaron un espacio seguro para abordar nuestros sentimientos, airear nuestras quejas y trabajar hacia el perdón. No fue un proceso fácil, y hubo momentos de rabia y dolor, pero también fue una oportunidad para unirnos más como familia. Alex, en particular, demostró una enorme resistencia y madurez a lo largo de este proceso. A pesar del trauma que había sufrido, estaba decidido a encontrar la manera de perdonar a Margaret y seguir adelante. Fue un testimonio de su fuerza de carácter y de su creencia en el poder de la redención. Poco a poco nuestra familia empezó a reconstruir la confianza que había quedado rota. Pasamos más tiempo juntos, creando nuevos recuerdos y reforzando el amor y la conexión que siempre habían estado en el núcleo de nuestra familia. Aunque las cicatrices de la traición de Margaret nunca desaparecerían del todo, se convirtieron en parte de nuestra historia común, un recordatorio de los retos que habíamos superado juntos.